Bueno, bienvenidos a todos acá en la sociedad y bienvenidos a todos los que están en el Zoom. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 7 de esta seguidilla de experiencias para ir conociendo de forma práctica qué es lo que uno, cómo debe abordar las situaciones que le presenta la vida como medium y también para los que no tienen una mediunidad ostensiva, porque si bien ya sabemos que todos somos medium, para saber cómo manejarse en situaciones que quizás les puedan llegar a demostrar que es producto de una mediunidad, ¿no? Y cómo poder darse cuenta. Esta experiencia y las preguntas hoy van a ir orientadas para aquellos que tienen una mediunidad ostensiva y no saben qué hacer con esa mediunidad, porque los desborda. Entonces, vamos a ir orientados a eso hoy. La historia dice así, el título es En la psicóloga. Dice, yo voy a la psicóloga y después de cada sesión solemos hablar un rato de cosas cotidianas o de lo que haya surgido. Durante aproximadamente un mes yo veía siempre al lado de ella a una señora mayor. Se la describí y en un momento ella llegó a pensar que podía ser su abuela, o sea, la mamá de su mamá. Lo llamativo es que esta señora aparecía cada vez que se tocaba el tema de la mamá de mi psicóloga. Empezó a repetirse tanto que un día le dije, no sé a qué viene esta mujer. La describí como una mujer mayor de 1900. Yo incluso le preguntaba mentalmente a esa mujer si quería decir algo, pero nunca pasaba nada. Simplemente estaba ahí, quieta, al lado de ella. Un día le dije a mi psicóloga, hacele el comentario a tu psicofísica, a ver qué te dice al respecto de esta mujer. Ella no le dio demasiada importancia ni relacionó nada en ese momento, la psicofísica. Entonces yo sentía en ese momento que la madre iba a fallecer y a los 2 días la mamá de mi psicóloga falleció. Bueno, entonces, la primera pregunta dice, si una persona empieza a ver o sentir espíritus en su día a día, como en el trabajo o en el médico, sin haber estudiado el tema, ¿qué es lo primero que debe de hacer para no perder la calma? Es precisamente eso, no perder la calma. Y procurar instruirse seriamente sobre los fenómenos espirituales. El espiritismo enseña que la percepción de los espíritus no constituye necesariamente una enfermedad ni un motivo de temor. Mediante el estudio, la oración, el equilibrio emocional y la orientación en un centro espírita serio, la persona aprende a comprender y manejar esa facultad con seguridad. Hasta lo dice Kardec en el libro de los médiums, en una simple charla o compartir experiencias, ya se está enseñando. Y a aprender a entender la mediunidad que uno tiene, educarla y a aprender a dominar lo que a uno le pasa en el día a día. Esta enseñanza se fundamenta principalmente en el capítulo 3, titulado Método, del libro de los médiums, complementado por el capítulo 9 del libro de los espíritus, sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Sí, lo importante es cuando es algo que es tan choqueante como la persona está confundida, tiene miedo. Lo importante primero es descartar lo que es la cuestión física, que no haya un problema físico. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al médico, tiene que tener una asistencia médica, clínica, o psicólogo. El psicólogo también lo ayuda a tranquilizarse, a armonizarse. Es muy importante que deseche el miedo, que domine el miedo. Ya si al consultar con el médico y se descarta la cuestión física, bueno, es muy importante la meditación para quitar el miedo, para quitar el estrés. Exhalar, inhalar, exhalar es sumamente importante. La tranquilidad y empezar a tener conocimiento de que lo que él ve en verdad las almas de los que también han vivido acá en la tierra, tanto hombres como mujeres. Y si se le presenta,
es porque tiene que haber un despertar de la conciencia, de su conciencia. Aprender a manejarlo de a poco. Bueno, y también conocer que la mediunidad no es algo demoníaco ni nada, es una cuestión orgánica. Y bueno, y empezar a estudiar para saber de qué se trata. Cuando dice, ¿qué es lo primero que debemos hacer para no perder la calma? Bueno, justo como dijiste vos, no perder la calma, pero porque cuando uno pierde la calma, esas vibraciones que uno produce hace que los espíritus lo sientan y a uno lo desbordan más, ¿no? Porque los estás alimentando. Claro, les estás alimentando, porque ellos se dan cuenta, porque ven la vibración de uno, sabe qué es lo que uno puede llegar a saber o no por la clase de vibración que está manejando. Entonces, no perder la calma ya es una herramienta bastante importante. Que no es fácil. No, No es fácil. no, sobre todo si no sabes Exacto, no es de qué fácil, se pero trata. se puede. Creo que después vienen las preguntas, Sí, así que ahí sí, me sí. quedo. No, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos gente de la sociedad en Zoom. Si quieren aportar algo, ya saben que pueden hablar y listo. Bueno, y la segunda pregunta dice, en el relato el paciente intentó interrogar mentalmente al espíritu. ¿Es recomendable que un medium sin preparación intente hablar con las presencias que se le aparecen? Y uno preparado también, ¿es recomendable que le pregunte? No, porque acá dice sin preparación. No es extraño que una persona intente dirigirse mentalmente a un espíritu, ya que el espiritismo enseña que los espíritus son las almas de quienes vivieron en la tierra y continúan existiendo. Sin embargo, no se recomienda que un medium sin preparación busque establecer comunicaciones por iniciativa propia. Lo aconsejable, porque no tiene todavía las herramientas, que es el conocimiento y el dominio de sí mismo. Lo aconsejable es conservar la calma, evitar la curiosidad, estudiar la doctrina y recibir orientación adecuada, ya que no todos los espíritus poseen buenos propósitos y el ejercicio de la mediunidad requiere discernimiento y educación. Esto puede ampliarse en el libro de los médiuns, primera parte, capítulo 3, titulado Método, segunda parte, capítulo 23, de la obsesión, segunda parte, capítulo 20, influencia moral del médium, el libro de los espíritus, libro segundo, capítulo 6, sobre la vida espírita, donde se explica que los espíritus son simplemente las almas de los hombres. Y también el capítulo 9, preguntas 459 y siguientes sobre la influencia de los espíritus. Algunos espíritus, vuelvo a repetir, que son las almas de los hombres que ya han vivido en la tierra, entonces hay de todo. Están los perversos, los astutos, que más que no son malos, ignoran el bien, son ignorantes de lo que está bien, persisten en esas imperfecciones. Y ellos hilan muy finito. Ellos trabajan sobre qué, sobre nuestro pensamiento. Es muy importante virar el pensamiento, aprender a dominar el pensamiento, a tener pensamientos positivos, no solamente para nosotros, sino también para todo nuestro entorno. Cuanto más perseveremos en imperfecciones nuestras, que nos cuesta corregir, porque todos las tenemos, ellos siempre se van a acercar. Entonces hay que virar el pensamiento para tenernos a raya, que no se filtren. Son muy astutos, son muy, muy astutos. Y parece que que muchas veces aprender a distinguir el pensamiento, porque muchas veces pensamos que es nuestro pensamiento. Entonces tenemos que empezar a estudiarnos nosotros. ¿Es mi pensamiento? ¿O hay algo que se está filtrando? ¿Es esto realmente mío? Entonces hay que empezar a conocerse uno. ¿Quién es? El conocimiento de uno mismo, ¿no? Que eso lo dice también
San Agustín en el libro de los Espíritus, pregunta 919. O sea, hacer el balance a la noche. Pasa muchas veces en las discusiones comunes, discusiones en la familia o en la calle, que muchas veces se nos va la lengua. ¿Hasta dónde es nuestro? Porque muchas veces también nos arrepentimos de lo que dijimos. ¿Hasta dónde es nuestro y hasta dónde es lo que ellos filtran? Entonces, si tenemos la gran responsabilidad de ser medium, eh, es una gran responsabilidad de empezar a analizarnos qué es lo que llega a nuestra mente. Ahí entra también la sintonía y la vibración. ¿Cómo vibramos? Porque depende cómo vibramos es lo que vamos a recibir. ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿quién habla? Analía, Sí, sí. de acuerdo a lo que dijeron, me parece importante también el conocer cómo es que ese mundo espiritual invisible ejerce influencia sobre el mundo material. Como dijeron, esa influencia se da a través del canto mental. El canto mental es lo que conecta a ese ser espiritual con nosotros encarnados. Por eso, como decía Egla muy bien, hay que cuidar mucho este canto mental. Y este canto mental se cuida con la calidad de pensamientos que tenemos, porque ustedes saben que el pensamiento es una vibración que se transmite. Y la comunicación entre ese mundo espiritual y el mundo material se da justamente a través del pensamiento y del campo mental. Si nosotros vibramos más bajo, vamos a conectar con una banda de vibración que está más apegada a la atmósfera terrestre, que son los seres que son más materialistas, más ignorantes, y como decía Egla, pueden generar perturbaciones. Si tenemos otra calidad de pensamientos, eso vibra en una banda superior y conecta con esos otros seres superiores, entonces lo que está por debajo no nos afecta. Por eso, en las palabras de Jesús, cuando dice orad y vigilar, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Es nuestra calidad de pensamiento, nuestro campo mental, porque ahí es donde se genera todo un circuito de influencia. Y en el caso de un médico, de un médico, de un medium, eh, qué fallido, ¿eh? En el caso de un medium, bueno, el medium a veces, en realidad la mediunidad todos sabemos que es un servicio, ¿no? De alguna manera presta servicio como un médico. Todos sabemos que hay todo un circuito mediúnico de cómo se produce toda esta interconexión entre ese otro mundo. En realidad es otra dimensión, no es otro mundo, es otra dimensión y nuestra dimensión. El orar es justamente un pensamiento que nos protege. Cuando las chicas hablaban, tanto Egla como Sabrina, de calma, de la calma, el orar justamente, pero el orar del corazón, el orar desde nuestro ser más íntimo y espontáneo, eso realmente nos protege de influencias que pueden ser más perniciosas, más negativas. Bueno, quería más o menos agregar eso porque, como dijo Egla muy bien, los seres que se encuentran en esa otra dimensión sin cuerpo son los mismos seres que habitaron este planeta.
Y con la misma estructura psicológica con la que hemos vivido, con esa misma estructura, llegamos a esa otra dimensión. Eso no se modifica porque la conciencia no está en la materia, está en el espíritu. ¿Sí? La materia es simplemente un vehículo de expresión. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso es solamente un vehículo de expresión de nuestra conciencia. Esa conciencia es nuestro espíritu, que es la parte intelectual que tenemos los seres. No, quería agregar eso nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces dice, Luz dice, absolutamente todos los espíritus que vemos fueron humanos. Sí. Claro, sí, los que vemos sí, claro. habitaron el plano terrestre. Hay seres que lamentablemente desencarnaron a veces de maneras choqueantes, otros tuvieron demasiados vicios y desencarnaron mal, por así decirlo, y es tanta la llaga moral de sus espíritus que el perispíritu se pone enfermo. Es como, les voy a dar un ejemplo muy sencillito, que es como la madera podrida, cuando le da mucho el agua y se va deformando, antes era más lindo, más bello y se va deformando. Esa es la clase de pensamientos que se ha gestado a lo largo de su vida. No ha habido en sí mismo una voluntad para cambiar, y el perispíritu, ¿qué es? Está el espíritu y el perispíritu y la materia, que es una materia semicorporal, es el lazo que une el espíritu a la materia. Él está en el medio. El perispíritu se llega a enfermar, pero es por las actitudes que uno tuvo como encarnado. Lo que no mejoró, o tal vez no quiso mejorar porque estuvo muy dormido en su etapa carnal, y después es lo primero que se enferma, porque todo tipo de enfermedad que después se tiene como encarnado, sean todo tipo de patologías, ustedes las nombren, es porque la génesis está en el espíritu, que se traduce en el perispíritu, y ahí se despierta como enfermedad u otra patología en el cuerpo. Y sí, obvio, existen seres desencarnados, espíritus desencarnados que se los ve deformes, se los ve con caras. Hay algunos que lamentablemente tienen una idea de la vida, por así decir, bastante errada, entonces ellos mismos, con su pensamiento, se transfiguran, y por ejemplo, una chica una vez me dijo, no, pero yo veo un demonio con serpientes. No, toma esa forma el espíritu, porque ya sabe por dónde entrarle. Ella le tiene miedo. Los espíritus inferiores trabajan nuestros miedos, en donde más nos hieren, o los miedos más que nada, y también nuestros defectos morales. Entonces se transfiguran o entran por otros lados, pero es así. Muy bien, seguimos. Dice la tercera pregunta. El espíritu del caso estaba quieto y sin hablar. ¿Por qué se le acercan espíritus a una persona y qué significa que no digan nada? Muchas veces no hace falta que los espíritus hablen o hagan algo extraordinario para justificar su presencia. Es por ello la reflexión de qué motivos reales trae el espíritu. Los espíritus pueden acercarse por múltiples motivos: afinidad, afecto, necesidad de ayuda, misión protectora, interés por una persona o simplemente por encontrarse en el mismo ambiente fluídico. Su presencia no implica necesariamente una comunicación verbal. El hecho de que permanezcan en silencio no permite concluir cuál es su intención, ya que no todos los espíritus desean o pueden comunicarse en ese momento. Es para reflexionar, porque muchas veces no obtenemos la información en su totalidad. A veces es parcial, a veces es para aprender y a discernir. Todo depende. Y más que nada en este caso es para estudiar. Esta enseñanza se fundamenta principalmente en el capítulo 9 del libro de los espíritus, sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal, y se complementa con diversos estudios de casos publicados por Kardec en la revista Espírita. Hay muchos, pero puedo decir uno, para dar uno: la revista Espírita año 2, enero de 1859, número 1, capítulo que se titula A Su Alteza el Príncipe G. Yo voy a agregar que el que no diga nada puede ser por distintos motivos. Primero, respeto o precaución. Si el espíritu es consciente, o sea, el que se manifiesta, sabe que su presencia puede asustar, percibe el miedo del encarnado. Entonces no lo invade, simplemente se muestra.
segundo punto, estado de confusión. El espíritu puede estar confundido, ya que hay muchos que desencarnan en estado de shock, están desorientados, debido porque han tenido enfermedades muy largas, muy angustiantes, o por accidentes muy traumáticos. El tercero es, el espíritu muchas veces busca un intermediario y lo encuentra al medium, porque ellos, cuando el espíritu es consciente que necesita dar un mensaje, encontró en el paciente la manera, o sea, sabe que el paciente es medium y que lo ve. Y sabe, al estar sin decir nada, se muestra, porque sabe que el paciente va a decir, esta persona que estoy viendo es así, con estas características, o sea, lo va a describir. Y el que escucha, o sea, que era la psicóloga, ¿verdad? La psicóloga era, no, la que escucha al espíritu. No habla del espíritu. Ella estaba con la psicóloga. Ella estaba con la psicóloga, sí. Entonces la psicóloga se va a dar cuenta al describir y ella, el espíritu que está viendo, se va a dar cuenta, va a percibir que algo es. De ahí en más a que no le preste atención ya es otro punto. Pero él el espíritu encontró justo el medianero que necesitaba, Claro. para que lo vean, para mostrarse. Y como dijo recién Analía, siempre es con un fin. El espíritu nunca se muestra si no hay un fin. Siempre es por algo. Siempre las manifestaciones algo quieren indicar. Claro. Hay veces que se muestran, pero en realidad no se muestran. Simplemente que el medium los ve, pero ellos no se quieren mostrar, Bueno, pero pero ahí son ya, vistos. claro, pero ahí es cuando ya ¿para quién es el trabajo? Claro, para el espíritu. No, No, ¿cómo es? para el medio. Claro, para los Pero- dos, porque Si, vos si dijiste yo estoy recién, viendo, No, no pero- se quiere mostrar, No se dijiste quiere el mostrar espíritu, el espíritu. pero entonces tampoco es consciente de su propio estado, entonces como Claro, no. Claro, es lo que ella dijo de Claro. los espíritus confusos, que Mm. por ahí hay algunos casos que están, pero no saben por qué están, no saben Claro. qué hacen ahí. Claro. Entonces Están necesitan una. perdidos. Exacto, hay Mm. muchos que Están están perdidos, no perdidos. saben para qué están, Mm. o sea, ni siquiera saben que son espíritus siquiera. O sea, ni siquiera tienen un mínimo básico de educación de que existe un mundo espiritual Claro. y que no es nada tabú ni nada. Claro, ahí está el trabajo del medium, que tiene que saber qué hacer en esos casos. Esa, no, Ahí, que ahí no- está lo que vos preguntabas al principio, que decías, eh, el que es ¿El qué? para No. hablar, o sea, puedo hablar con el que es principiante, el que no Sí, tiene noción claro. de lo que es la Claro, mediunidad. claro. Y después está el otro medium que ya Mm. tiene un poco más de conocimiento. Entonces, ahí sí podés Sí. preguntar. Mm. Claro. Nos remitimos a la primera pregunta Sí, también. porque Claro. haces un balance. También te encontrás con seres desencarnados en cualquier lugar, o sea, puede ser un colectivo, en un banco. Estoy hablando para el medium que ya estudia, ya sabe, o sea, ya está en materia. Y se te acerca, algunas veces se te acercan o te hablan o te hacen un comentario. Muchas veces me ha pasado con conocidos que dicen, me lo encontré en el colectivo, me empezó a hablar, y yo le dije, ¿por qué no te venís a la casa de acá? Es una casa espírita, te va a hacer bien. Hay algunos que aceptan, porque es un par, y otros que dicen, no voy. Uno le dijo, no voy ni loco. Dijo, no, y se quedó arriba del colectivo y él bajó. Dijo, pero vení, te va a hacer bien. Hay algunas veces que hay medios que pueden hacer eso, darles una ayuda a ciertos seres encarnados. Vení conmigo que vos vas a entrar no importa, X casa espírita, te vas a sentir bien. Hay algunos que aceptan y van con el encarnado, y hay otros que no, que quieren seguir en la suya. Vos les decís, vamos a la casa espírita, y te dicen, ni loco, y se quedan en el colectivo, van a otro encarnado. Esas cosas pasan, y es natural, no hay que asustarse. Ese es para el medium que ya está en Claro, materia. que ya Que ya sabe, tiene él conocimiento. tiene Que puede conocimiento. mediar, a veces Sí. te hacen comentarios y uno nunca está solo. Cuando a veces pasan esos trabajos, siempre estás con tu guía o con un mentor que a veces te facilita cierto tipo de información para ayudar al otro desencarnado. Le estás dando una mano, estás haciendo un servicio y a veces le hace muy bien y hasta lo ayudas a que tome noción de dónde está y que puede estar en un lugar mejor, que ya en la tierra ya cumplió.
tiene que estar haciendo otras cosas, no pululando acá en el plano terrestre. Se tiene que ir a trabajar a otros planos. ¿Cuáles planos? Lo decidirá Dios, no nosotros. Bueno, la siguiente pregunta dice, el paciente recibió una información muy pesada, intuyó la muerte inminente de la madre de su psicóloga. ¿Qué debe hacer un médium cuando recibe información sensible o alarmante sobre terceros? De vuelta. Primero, no alarmarse. Evitar los estados negativos, tales como la angustia o desesperación. Y es vital utilizar los 3 filtros de Sócrates. ¿Es verdad? ¿Sabés con certeza que eso es cierto? ¿Es bueno? ¿Lo que vas a decir es algo bueno o constructivo? ¿Es útil o necesario? Aunque sea verdad, ¿es útil o necesario decirlo? ¿Se sabe que es inminente que es así? Suena frío, pero ayuda a ponernos en eje, a reflexionar. Si el medium dice, sí, lo siento, lo presiento, lo vi, entonces calma. Cuando un medium recibe una información sensible sobre otra persona, debe actuar con serenidad, prudencia y discernimiento. No debe considerar infalible una percepción mediúnica ni comunicarla precipitadamente, especialmente si puede causar angustia, perjuicio, rechazo o indiferencia, que es lo que ocurrió en este caso. A veces, hasta se es vilipendiado por haber dicho algo que no se quiere oír. Es uno quien la pasa mal, un mal trago. Esta clase de situaciones es para estudiar, discernir. ¿Qué es discernir? Distinguir mediante la razón y el juicio entre lo verdadero y lo falso, lo conveniente de lo inconveniente, lo esencial y lo accesorio. No es simplemente pensar, es evaluar con criterio. Cada vez que un medium ve algo, tienen que preguntarse, ¿por qué lo veo? ¿Por qué el mundo espiritual me permite ver esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué necesito aprender? Porque la información de lo invisible es una enorme responsabilidad. Sí, también cuando uno ve algo, no lo tiene que decir, pero lo que puede hacer es ya trabajar como una herramienta de orientación para aquel al que va dirigido, ¿no? Porque no es necesario agarrar y decirle, pero sí uno lo puede ir preparando inconscientemente para que llegue el momento en donde sucede lo que tiene que suceder, ¿no? En este caso la desencarnación de su madre, de la psicóloga. Entonces uno ya puede abordar ese tema que quizás ni tenía pensado y ya la otra persona queda preparada de alguna manera porque se habló del tema y cuando llega el momento ya es como que esa charla que tuve antes me sirve. Hay otra cosa también muy, muy importante. No solamente que el medium tiene que ser muy prudente en ese tipo de casos, muy, muy prudente, porque puede ocasionar un mal por querer hacer un bien. Entonces Claro. tiene que tener mucha prudencia. Y la gran responsabilidad de que como medium tiene que orar por esas personas, porque a él se lo están mostrando. Entonces seguimos. ¿Qué tiene que hacer un medium cuando le restan importancia a las cosas que ¿Y qué es veo una percibo? psicofísica? ¿Ustedes saben lo que es una psicofísica? Claro, Analía, ¿estás a ahí? ver, Un traumatólogo, ¿no? Analía, ¿estás ahí? No Un es. examen psicofísico. No. ¿Qué? lástima que no está Patricia para No, pero explicar. Analía está. Patricia. ¿Eh? Analía está. Analía sí está. Sí. Ah, Bueno, que conteste Analia, Claro. por favor. y- Analía, ¿estás ahí? Sí, estoy acá todavía. Vos, Analía, ¿podés contestar esa pregunta? Yo puedo decir lo que yo creo que es, pero no tengo la A certeza. ver, Traumatólogo no es. No, una psicofísica lo que hace es limpiar el campo periespiritual de alguien, de un ser espiritual, ¿no?
Entonces, si lo ve desorientado, lo armoniza para que esté bien, para que pueda escuchar a su guía, esas cosas. Entonces, la medium que también estudió psicofísica, en este caso, esta medium estudió psicofísica, dijo, anda a una psicofísica a ver si el ser espiritual está desarmonizado de alguna manera o que le pueda mostrar a ver por dónde va la mano. Fue y la psicofísica dijo, no, no pasa nada, o sea, no era un ser que no la venía a molestar, ni le traía desgracias, ni nada, entonces no le dio importancia. Ahora, también puede ser que la psicofísica sí pudo haber visto, pero eso ya como medium, no como psicofísica, ¿no? Puede ser ¿Por las qué? dos cosas. Porque puede ser las dos cosas, Claro, o sea, psicofísica y medium. claro, porque el medium no es psicofísico, pero el psicofísico también puede ser medium. Sí, sí. Sí. O sea, es como el médico puede Sí. ser medium también, es lo mismo. Entonces, lo que puede ver la psicofísica es que traía un mensaje, pero dice no, no hay nada porque no está en condiciones de agarrar y decirle a la psicóloga que era la hija de la mujer que iba a fallecer, de decirle, no, vino porque tu mamá en 2 días se va. No, entonces, para ser prudente, le dijo, no, no pasa nada, no te viene a molestar, o sea, si lo que querías saber era eso, está todo bien. Y ya está, por prudencia lo hace, ¿no? ¿Ves? Más o menos lo expliqué, Ana. Sí, 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 tal cual, pero la psicofísica es una carrera, ¿no? Se estudia, Claro, sí, Sí. no, no es, hay toda una formación académica de la psicofísica, no, no es algo mágico ni nada por el estilo, sí, es como, tiene claro, fundamentación y tiene estudio y etcétera. sí, Sí. sí, Tiene es como que formación hubiera ido al académica. médico, claro, es como que hubiera ido al médico, y el médico, además de ser médico, es medium y ve cosas y no se lo dice, como medium no se lo va a decir, y como No, no médico, es médico. Acá hay alguien que no, pregunta si es médico. No, no, yo digo que como cuando alguien va al médico, el médico también puede ser que sea medium y ve cosas, pero no te las dice como medium. hay psicofísicos que sí son médicos. No, pero yo digo que tenés el psicofísico, tenés el médico, tenés el que tenga otra Claro, lo que pasa es que el profesión. psicofísico trabaja con esto que somos energía, y trabaja a partir de eso, de la Ah. energía que somos. Ana, el Alguien pregunta que esa especialidad de qué rama deriva. No, no de herida, No deriva de en ninguna realidad, rama ¿eh? espiritualista. De ¿Cómo? ninguna rama espiritualista deriva. Claro. pero se apoya en la psicología. No, se apoya más en lo energético y en Reiki. esto que somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Sí, sí. Por eso esa conexión también con esa otra dimensión que no es la del mundo físico, sino la de un mundo de conciencia mental, donde habitan los seres que no tienen cuerpo. Mm, No, no es metafísica. Claro. Entonces, ¿cómo debe manejar el medium el rechazo, la burla o la incredulidad de los demás ante lo que ve o siente? En el caso que hubiera pasado eso, que no fue Claro. en esta historia, Claro. ¿no? Pero si ponele hubiera pasado en esta historia, ¿cómo tendría que tomarlo? Me gustaría hacer una aclaración que me parece muy importante porque va concatenado con la pregunta. El medium principiante no debe tener miedo de equivocarse, pero tampoco apresurarse a creer que toda percepción constituye una comunicación importante. La mediunidad, como cualquier facultad, requiere educación, paciencia y estudio. Con el tiempo, aprenderá a distinguir mejor sus propias ideas de las posibles influencias espirituales, a reconocer el momento oportuno para hablar y, sobre todo, a comprender que el valor del medium no se mide por la cantidad de fenómenos que se percibe, sino por el equilibrio moral con que los administra. Y para el medium, que hace rato que está, la experiencia le enseña que no todo debe comunicarse inmediatamente, que muchas impresiones requieren tiempo para comprenderse
y que el análisis fraterno del grupo es una protección tanto para él como para la calidad del trabajo mediúnico. Entonces, podemos decir que el médium debe comprender que no todas las personas están preparadas para aceptar la realidad espiritual y que no le corresponde convencerlas. Debe recibir el rechazo con serenidad, sin orgullo ni resentimiento, y recordar que la mediunidad es una responsabilidad, no un motivo de afirmación personal. Muchas comunicaciones requieren estudio, comparación y tiempo para comprender su verdadero alcance. Por ello, la prudencia y el silencio suelen ser la actitud más caritativa. Lo importante no es que el médium tenga razón, sino que actúe con equilibrio, humildad y fidelidad a los principios de la doctrina espírita. El médium no debe olvidar que colabora con la espiritualidad en una tarea de servicio al prójimo. Por ello, ha de procurar mantenerse libre de susceptibilidades personales y aceptar con humildad el análisis de las comunicaciones. Muchas veces, el cuestionamiento no recae sobre el médium, sino sobre el contenido o la interpretación del mensaje, lo cual forma parte del estudio serio que propone el espiritismo. Por esa razón, las comunicaciones se analizan en grupo, donde la fraternidad, la caridad y el razonamiento conjunto permiten discernir con mayor seguridad aquello que verdaderamente puede extraerse como enseñanza útil. Eso para mí es una de las mayores diferencias entre el espiritismo y otros movimientos espiritualistas. La mediunidad nunca está por encima del razonamiento. Una comunicación no se acepta porque sea impresionante. No se valida todo mensaje porque el médium hace mucho tiempo que está. No se acepta porque el espíritu utilice nombres de cualquier índole. Se estudia, se compara, se confronta con la razón y con la enseñanza espírita, por el tamiz de la razón. Y ahí recién entonces se extraen conclusiones. Esta enseñanza se encuentra en el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 24, titulado Identidad de los Espíritus, y capítulo 20, titulado Influencia Moral del Médium. Lo que más está bárbaro, lo que puso, lo que dijo Sabri, el médium no es infalible. Por algo, lo más importante en el espiritismo es trabajar, hacer la rueda, no trabajar solos en casa, no hacer de la mediunidad un negocio, es estar en grupo, es tener un buen grupo, estar en una rueda y aceptar también lo que nos dicen los otros mediums. El medium no es, vuelvo a repetir, porque a veces la persona que es medium se piensa que es wow, es una luz. No, no es una luz. El medium es un ser que viene a reparar y que Dios en su infinita misericordia le da esta oportunidad. La mediunidad es una herramienta para evolucionar, o sea, no para vanagloriarse ni para beneficiarse. Bueno, la siguiente pregunta dice, desde el punto de vista ético y moral, ¿cuál es el peligro de andar contando a todo el mundo las revelaciones o visiones que los espíritus nos transmiten? Desde el punto de vista ético y moral, el peligro de divulgar indiscriminadamente las revelaciones o visiones mediúnicas es caer en la vanidad, la indiscreción, la fascinación, que eso es un punto tremendo por la fascinación, vamos todos sujetos a la obsesión de no tener una conducta, o la frivolidad, olvidando que la mediunidad es un instrumento de servicio, no de exhibición. El medium debe actuar con humildad, discernimiento y responsabilidad, evaluando siempre si comunicar una información producirá un bien real. Además, la divulgación irreflexiva puede generar confusión, es más o menos como lo que vos dijiste, afectar a otras personas y desacreditar al medium. Muchos dirán que le hacen un daño a la doctrina espírita, pero si hay algo que han respondido a lo largo del tiempo, como José María Fernández Colavida, Kardec, Emmanuel, Juana de Ángelis, entre otros, es que el espiritismo se defiende solo. No necesita en ese asunto que los encarnados se enzarcen en batallas sin sentido. La enseñanza moral de los espíritus prevalecerá más allá de cualquier capricho humano atentando borrarlo de la tierra. Esta enseñanza se fundamenta principalmente en el libro de los médiums, especialmente en los capítulos dedicados a la influencia moral del médium y al análisis crítico de las comunicaciones espirituales. Porque los espíritus se dan cuenta cuando uno es frívolo y ligero de palabras,
y se aprovechan de eso. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, porque el que les abre la puerta siempre es uno. Ellos no pueden abrir ninguna puerta si nosotros no les abrimos. Sí, Leen, nos ven. claro. En el libro de los espíritus, creo que vos lo dijiste ya, y ahí claro, es por el pensamiento, aparte ellos nos ven, nosotros no los vemos, los que no son medium, ¿no? O el que no es vidente, el que es medium pero no es vidente, sino que simplemente percibe. Pero nunca, muy bien lo que dijiste, Griselda, nunca estamos solos. Eh, nosotros, el medium, por ejemplo, que es vidente, puede ver una parte, puede ver al espíritu, pero junto con el espíritu está también el guía muchas veces del espíritu, y está nuestro guía, y hay todo un mundo que trabaja, y que nuestros ojos, como estamos en este cuerpo, no lo vemos. Entonces, por eso es que a los que estamos en este cuerpo nos cuesta mucho a veces discernir, ¿no? Que estamos en dos mundos y que por eso muchas veces las cosas se nos complican, porque nos olvidamos. El medium mayormente se olvida a veces de que está siempre entre los dos mundos y a veces se le complica, porque a veces ve al encarnado y está viendo también al que le está hablando. ¿Y qué le va a decir? ¿Le va a decir que tiene un ser atrás? ¿Es su responsabilidad? No, el medium tiene que ser muy responsable. No podemos ver una foto y estar diciendo cómo es esa persona. Eso no está bien. Yo les voy a contar algo chiquitito, que a los 45 años un medium me dijo que yo tenía en ese tiempo 35, pero él me dijo que a los 45 años yo iba a desencarnar. Yo dije, bueno, primero me asusté, siendo que yo ya era espírita, pero igualmente me asusté. Y sin embargo no pasó. Yo llegué a lo solté, no me mentalicé, ¿no? Porque me ayudó la doctrina. Pero cuando llegué a los 45 años, dije, ay, ¿cómo no era que yo me tenía que ir? Y era un medium muy bueno, muy bueno. Pero se equivocó. O sea, es normal. No puedes decir algo fehacientemente, con tanta seguridad. Tenés que dejar macerar la información. Claro. Porque por ahí es Lo una que sí interpretación de uno. tuve a los 45 años fue un shock, un cambio en mi vida, pero no la muerte. No que yo me iba a morir físicamente. No, no. Pero Era una etapa. exactamente. Claro, Exactamente. Ahí le vienen los problemas. Su fascinación, porque escucha solamente la voz, no discierne, y de la fascinación lamentablemente deriva en la obsesión, y si no llega a ese paso se le quita la mediunidad, no ve más. Y muchas veces por una cuestión de ego, el medium miente. Entonces tenemos que ser sinceros. Cuando vemos, vemos. Y si no vemos y no sentimos, a veces se nos quita también por una cuestión de dejarnos descansar, porque ellos ven que uno está fatigado, pero cuando hacemos uso excesivo de algo que no corresponde, se nos retira. ¿Cómo puede una persona común distinguir si lo que siente es una intuición espiritual real o simplemente su propia imaginación o autosugestión? Bueno, Sócrates ya lo dijo, y lo citan en el libro de los espíritus. La máxima, conócete a ti mismo, y que lo desarrolla San Agustín, muy bien, Gladys lo nombró, de una manera maravillosa que invito a todos a leerlo. Es realmente hermoso lo que dice, está en el libro de los espíritus, libro 3, capítulo 12, que justamente se titula Conocimiento de sí mismo. El verdadero conocimiento de uno consiste en examinar diariamente la propia conciencia con sinceridad, reconocer los errores, agradecer los aciertos y trabajar constantemente en la reforma íntima y moral. Conocerse a sí mismo es realizar un viaje, un examen honesto de los propios pensamientos, sentimientos y acciones para descubrir aquello que aún debe transformarse y avanzar moralmente y espiritualmente. Aborda temas claves: la introspección, la sinceridad con uno, el reconocimiento de los defectos, la decisión de mejorar, es la voluntad de mejorarse. Cuestionarse no es simplemente un examen de conciencia,
es un método de educación moral. El autoconocimiento no consiste solamente en saber quién soy, sino en descubrir qué debo corregir para acercarme al bien. En el libro de los espíritus está la pregunta 459 a 472, que nos habla de la importancia, pregunta, ¿hasta dónde intervienen los espíritus en nuestros pensamientos? ¿Manejan ellos, interfieren en nuestra vida? Entonces responden los espíritus, más de lo que creéis. O sea que es muy importante, si ustedes pueden leer el libro de los espíritus, ahí van a encontrar un montón de respuestas a las dudas que tengan. El libro de los espíritus es el libro de cabecera de todos los espiritistas. No solamente ese, sigue el libro de los médiuns, el cielo y el infierno, la Génesis, pero el fundamental, la base es el libro de los espíritus. De la importancia que es el pensamiento, que como dijo al comienzo Analía, el pensamiento lo es todo, y todo está acá, está acá. Claro. Y la pregunta que sigue dice, ¿qué herramientas prácticas y cotidianas recomienda el espiritismo para cerrar la puerta o protegerse cuando la presencia de espíritus errantes se vuelve molesta o invasiva? El espiritismo enseña que la mejor protección frente a los espíritus perturbadores no consiste en el miedo, sino en la elevación moral y en el dominio del pensamiento. La oración, la vigilancia sobre las propias emociones, el cultivo de pensamientos elevados, la confianza en los espíritus protectores y una voluntad firme constituyen las principales herramientas para cambiar la propia sintonía y dificultar la aproximación de influencias inferiores. Como dice Manuel, pensar bien, actuar bien, hacer las cosas bien. El médium debe recordar que no está indefenso ni sometido a los espíritus, sino que mediante su conducta moral y su equilibrio interior puede ejercer autoridad sobre sí mismo y establecer límites con serenidad y respeto. Modificar la propia sintonía moral y fluídica mediante el pensamiento, la oración y la voluntad. Para darse una idea de cómo comenzar a hacer oraciones, pueden recurrir al Evangelio según el Espiritismo, capítulo 28, colección de oraciones espíritas, para tener una idea, especialmente las oraciones para pedir asistencia a los buenos espíritus y apartar las malas influencias. Esto también ya lo dijo Analía, que es con el corazón, que sea genuino el pedido. No hace falta que sea mecánico, pero el Evangelio según el Espiritismo les va a dar una aproximación de cómo yo me tengo que predisponer hacia la oración, pedirle a mi guía protección, a mis mentores, a mi familia espiritual, a Dios, a Jesús, que es el mayor psicoterapeuta del planeta Tierra. La oración se vuelve poderosísima por la impregnación energética que proviene del pensamiento. Hasta visualizando imágenes se deposita energía positiva para pedir por uno mismo protección y por los demás. Nunca hay que subestimar el poder de la oración. Luego está esta enseñanza tanto en el libro de los médiums como el de los espíritus, los mismos capítulos anteriores que ya habíamos mencionado. Muy importante la reforma íntima. Entonces, a veces, ¿y qué es la reforma íntima? El cambio de conducta, de cómo, volvemos al principio, de cómo pensamos, qué es lo que emitimos con el pensamiento. Tenemos que tener firmeza mental, autoridad moral, para que ellos, para cerrar la puerta. Es la clave. O sea, no tenemos que permitir el acoso mental de pensamientos intrusivos. O sea, tenemos que tener fortaleza. Nosotros somos dueños de nuestra mente. No tenemos que permitir pensamientos que no nos corresponden muchas veces. Y si tenemos algún vicio, bueno, aprender a trabajarlo de a poco, porque nadie es perfecto, pero aprender a decir, a cerrar la puerta, no a incentivar, a cada vez sumar más. Eso es muy, muy importante. Hay personas que, por más que hagan, que sigan cierto ritual, digamos, no ritual, sino maneras de, hacen oraciones, meditan, son buenas personas, luchan consigo mismos, tratan en todo lo posible de tener una buena reforma íntima, constantemente se analizan, pero aún así ven a los espíritus de manera muy ostensiva.
O sea, continuamente. Un caso supremo es Divaldo Franco, André Moreira, Carlos Campetti, un montón que continuamente es una tarea. Y para nosotros, que venimos, que muchos tienen esa cuestión de que ven constantemente y les cuesta manejarlo, ¿cómo pueden hacer para no tener que ver tanto, no tener que ser acosado tanto por los espíritus? Van acá y los ven, van allá y los ven. Si esa mediunidad es muy ostensiva, no hay que huir, no hay que huir. Hay que buscar un buen centro espírita y hay que trabajar mediúnicamente. Entonces, no hay que espantarse, hay que ser fuerte y recurrir, buscar, porque vieron cómo es el dicho, busca y encontraréis, dice, ¿no? Si buscás vas a encontrar. Entonces, no aflojar. Si de pronto siguen en la casa espírita y sienten que en su casa también, que siguen teniendo problemas, bueno, buscar qué nos dice el espiritismo. Hacer el bien. Nunca hay que aislarse, nunca hay que estar solo, porque eso es lo que ellos buscan. Porque ¿qué nos dice el espiritismo? La fraternidad, el amor al prójimo, el hacer el bien. Bueno, buscar, siempre hay algo para hacer. Y Dios todo eso lo ve cuando uno tiene la voluntad de hacer el bien. Estar en una rueda mediúnica es hacer el bien, porque yo estoy haciendo un servicio, ayudando a que otros seres que pobrecitos muchas veces están totalmente desorientados, perdidos, encuentren su luz. Eso es lo más importante. O sea, no hay que huir, hay que ser fuerte, tener coraje y enfrentar lo que se nos presenta, porque si se nos presentó la mediunidad, es para rescatar. Somos espíritus milenarios, muchísimas encarnaciones. Entonces hemos cometido errores. Claro, exactamente. Primero, por supuesto, primero es para nosotros y después es para brindar a los demás. Así que sin miedo. Y bueno, y como dice la pregunta que sigue, que va concatenada a lo que acabas de hablar, que si la mediunidad no es una enfermedad ni un don para lucrar, ¿cuál es el verdadero propósito de que una persona nazca con esta sensibilidad según la doctrina? La mediunidad es un instrumento dado por Dios de manera temporal al espíritu encarnado, o sea, nosotros, para servir al prójimo y al mismo tiempo servirnos de enriquecimiento espiritual, limando las aristas que nuestro programa evolutivo nos exige. Es un instrumento sagrado de servicio, caridad, estudio, amor, comprensión y perdón. Es un medio de liberación, el más difícil de todos, de tan pesadas cargas que llevamos, por haber dejado más espinas que rosas, por esquivar el camino que debíamos haber recorrido, por lo que la mediunidad no es ningún privilegio, no se lo debe tomar con ligereza o frivolidad, sino como una oportunidad de amor de nuestro Padre para que podamos avanzar y terminar con lo que nos falta. Y Luz pregunta si hace falta ser cristiano. No, 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 No. No. Hace falta... La mediunidad es universal, no es privativa de ninguna religión ni de ninguna teología, es inherente a la condición humana, porque su base es orgánica. Los espíritus no necesitan tener mediunidad. Nosotros sí, porque como dijo Sabrina, es un instrumento de evolución, es un instrumento de servicio, porque el error se rescata con bien y la mediunidad es hacer bien por otro. Así que no, cualquier persona puede tener mediunidad. Y a modo de repaso, la última pregunta dice, ¿cuál es el primer paso concreto que debería dar este paciente o cualquier persona en su lugar para educar su facultad y dejar de ser un juguete de las circunstancias espirituales? Bueno, el primer paso es tomar con seriedad y responsabilidad lo que le está pasando.
Y esto empieza con el entendimiento racional de lo que le está ocurriendo. La ignorancia es la mayor puerta de entrada para la manipulación espiritual. Tal cual. Por lo tanto, debe estudiar de manera seria y metódicamente. La base para estudiar es Allan Kardec, el libro de los espíritus, para entender la naturaleza del alma y cómo funciona la ley de atracción y afinidad espiritual. El libro de los médium, su lectura le enseñará a identificar qué tipo de mediunidad posee, cómo se producen las comunicaciones y sobre todo, cómo identificar los engaños, las mistificaciones y las obsesiones. No solamente tenemos a Kardec, tenemos también a Chico Xavier, André Luis en los dominios de la mediunidad, tenemos a Manuel Filomeno de Miranda a través de la psicografía de Edivaldo Pereira Franco, en el libro Diálogo con las Sombras, Mediunidad, que es un libro que se los recomiendo porque es simple, es muy, muy instructivo, ayuda muchísimo a los que recién comienzan a tener manifestaciones, que se llama Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, que es de Manuel Filomeno de Miranda y Edivaldo Pereira Franco. Y El Apóstol del Espiritismo, que es León Denis, en el libro En lo Invisible. O sea que tienen mucho para buscar, eso todo está Bueno, en Gabriel la red. Delán también, También Gabriel Delán, El alma es inmortal, o ¿no? Espiritismo Y y tiene un ciencia. libro muy interesante, Investigaciones sobre la mediunidad, en las que incluso responde al psicoanálisis. Exacto. Mm. Después, lo otro es buscar un centro espírita serio, perder el miedo, ya que eso, como dijimos anteriormente, que lo dijo Fede, baja la vibración y toma el control los espíritus manipuladores, los espíritus inferiores. También lo dijo Analía, aprenda a decir no con firmeza, ejerza su libre albedrío, la mediunidad es una facultad orgánica, pero la comunicación requiere la aceptación del medio. O sea que el paciente debe aprender a cerrar el grifo mental de manera enérgica, diciendo mentalmente, ahora no es el momento, estoy ocupado con mi vida terrenal, con mi vida material. Y desviar su atención, o sea, comenzar a hacer otras cosas, ocuparse de otras cosas, no permitir que penetren en la mente. Hay que educar el cerebro y la razón, dejar de ser un receptor pasivo e indefenso a convertirse en un medium consciente, dueño de sus facultades y con la autoridad moral necesaria para repeler cualquier influencia negativa. Usted es el dueño de su jardín mental, solo usted y nadie más. Y me emociona porque, como a todos, a mí también me costó llegar. Y también pasé por situaciones difíciles, pero se puede teniendo mucha fortaleza mental, mucha voluntad. Voluntad sobre todo. Y María Celeste dice, la mediunidad va de la mano de la intuición y de la evolución de conciencia, ¿no? La Y dice, intuición es una forma de mediunidad, Sí, claro, ¿eh? sí, Es una manera de la mediunidad y claro, va de la mano de la evolución. A mayor evolución de conciencia, la mediunidad también va a ser mayor. y acá hay una cosa para aclarar en la segunda parte del diálogo, que no es un don la mediunidad. No, no es un don. Siempre dicen acá, eso, pero no es un claro, don, es una herramienta es de un- evolución. claro, sí, pero es una condición orgánica. Es, Claro. es un sentido. claro. El don es algo adquirido a través del trabajo, Mm. ¿no? Que lo llamamos don porque, por ejemplo, como el que toca el piano Es desde un los 5 talento el años, don. claro, es un Claro. talento, pero el que toca el piano desde los 5 años y no saben de dónde aprendió, bueno, Claro. tiene ya trabajado
el piano de encarnaciones anteriores y en esta encarnación lo recuerda. Entonces, el don tiene un trabajo anterior. Exacto. En cambio, la mediunidad es como que le llega gratuitamente porque es un sentido. Claro. Bueno, Sí. por esto, como es gratuito, Claro, por por gratuito. eso tampoco se Se puede puede cobrar. cobrar. Exacto, Claro. porque no es Porque es tuyo, algo la que- mediunidad no es nuestra, es algo que se nos da para poder avanzar en la vida, no es algo con lo que se pueda lucrar. O sea, una mujer me acuerdo que me preguntó, me dijo, ay, pero fulana de tal llena de teatros, mengana de cuál hace esto. No importa, hay personas que es su libre albedrío, uno no se tiene que meter en la vida del otro ni decir nada, porque ya se dijo que lo que tiene de maravilloso el espiritismo, de darnos el raciocinio, es de respetar al otro. Si el otro lo hace, es problema del otro. El espiritismo rara vez produce una revolución instantánea. Se parece más al agua que se infiltra lentamente en la tierra. No hace ruido ni llama la atención, pero va nutriendo las raíces hasta que un día el árbol florece. Quien solo mira las flores cree que el cambio ocurrió de repente. Quien conoce el proceso sabe que comenzó mucho, mucho antes en silencio. Entonces, vamos a ir cerrando la clase. Vamos a hacer una elevación de pensamiento. ¿Sí? Cerramos los ojos. Elevamos nuestro pensamiento hacia los mundos felices, en donde se encuentran nuestros hermanos mayores, aquellos que comprenden mejor la voluntad de nuestro Padre a través de la caridad y el amor al prójimo. Y les damos las gracias a ellos por acompañarnos, por asistirnos, por hacer que esta clase haya sido súper productiva. Esperamos que estas recomendaciones, orientaciones, les hayan servido tanto a encarnados como a desencarnados, porque sabemos que desde el plano espiritual hay muchos que también necesitan saber qué hacemos y a dónde vamos. Esperamos que estas buenas energías que se formaron en el ambiente les sean provechosas a todos aquellos que las necesitan, que les llegue a todo aquel que reza en nombre de la caridad y el amor al prójimo, las puedan utilizar para sus buenos proyectos. Gracias una vez más y gracias a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que así sea. Muy bien, muchas gracias a todos por estar, los que están acá en la sociedad, los que están en Zoom, y nos estamos viendo la clase que viene.